Saludos amigos y bienvenidos a la Mixtape, el espacio donde platicamos sobre música, arte y cultura. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial con un gran invitado, Pepe Rodríguez, aquí a la casa. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. También tenemos aquí en el equipo de la producción a Bolita en los controles, a Paniagua en el audio, a El Richie En la producción. en la producción, a Adriana en el cabello y el estilismo, y al público del día de hoy. ¿De dónde viene todo este gusto por los mundos ocultos, los mundos oscuros? Mira, la palabra ocultismo, para empezar, se creó porque mucha gente se escondía para hacer sus rituales. Todo era oculto. Las religiones y los poderosos ocultaron conocimiento para que el ser humano no accediera al conocimiento. Hablábamos hace ratito de que el primer dios de la humanidad es el sol y la oscuridad es el primer demonio de la humanidad. Cuando eres un cavernícola y el sol te deja ver qué animales te van a atacar, te sabes defender. Claro. Tienes el calorcito del sol. Cuando empieza la noche, ya no ves a los depredadores que tienen los ojos para ver en la oscuridad y te pueden, ¿no? Exacto. Y hace frío. Y entonces te tienes que guardar porque no está el dios sol. Entonces cuando el cavernícola decía, tiene que haber eso. Para y yo eso, estar bien. Para yo estar bien. Entonces de pronto llega el gandaya y dice, ¿saben qué? Me mandó ese a decirles a ustedes esto, esto y esto. Ay, Y entonces a la gente le da hueva. Y entonces dice, pensarle pues, un lo poco que diga más. él, eso no ha cambiado ni va a cambiar. Y entonces somos unos gandallas y otros son unos huevones. Y entonces te dicen, esto es así. Y todos recibimos el depósito del conocimiento. No es que esto es así, güey. No le busques, así es. uno Entramos se en queda el con tema esa que idea. quieras. De brujería, de la música. Me considero un curioso con suerte. Pero en mi casa sí hay videntes. Y ¿Qué es hay un vidente? una persona que puede leer las energías que... Si en esta casa hubo un crimen, la persona que es un vidente puede decir, aquí estoy sintiendo... Y te puede decir en diferentes niveles, veo un cuchillo, Ok. o aquí pasó algo. O hay gente que de plano, ya cuando llegas a la mediumnidad, que es diferente ser vidente que medium, Ok, ¿cuál es la diferencia de un vidente a un medium? a que el medium te diga, por favor, ayúdame, aquí Ok. y estoy atrapado y necesito un entierro correcto en Tierra Santa, por favor, ayúdame. Un medium puede canalizar cualquier ser, que a mí no me gusta hablar de demonios y de ángeles y todo eso, es un terreno muy, muy arriba, como para que los humanos digan, tú, voy a hacer unos rituales y ven y obedéceme. Ok, Es como si una hormiga me habla y me dice, güey, a ver, estoy bailando esta danza y voy a hacer este sacrificio y voy a romper unas hojitas y tú me vas a obedecer. Entonces en tu familia son videntes, pero tú no eres vidente. O sí, No. o medio tienes algo por ahí. Yo creo que si me pusiera a darle, que me da hueva, la neta. O sea, no, me han invitado a la santería también. Ve a este santero. Y yo les he dicho, ¿sabes qué? Son demasiados rituales, demasiadas frutitas, demasiadas velas, incienso, bla. No, ¿Un no santero es podría. un brujo? ¿O En cierto sentido ¿qué es se un pudiera considerar mago. un santero? Ok. Mago, brujo, como quieras. Los santeros trabajan mucho con los espíritus de los muertos. Entonces ellos sí tienen unas capacidades de atorar un alma y ponerla a chambear. Pero a chambear, ¿cómo? Hay intercambios y eso lo aprendí el otro día porque alguien me regaló un espíritu para que me ayude. ¿Cómo? O sea, te lo digo, toma. No, estábamos en un cementerio haciendo un reportaje Ok. para Telemundo. Y este santero es muy famoso y es muy poderoso. Y él hizo un ritual para que 2 momias del panteón de Atemajac se pudieran ir sus almas a descansar. Se metió al cuarto de las momias y dijo, esta me está hablando, me está diciendo esto y esto. Y, sí, te voy a poner una velita para que te vayas. Y el otro me está hablando y me está diciendo, sí, la misma velita, por aquí se van. Sale de grabar el reportaje. Me dice, amigo, ¿me grabas con tu cámara algo para mi canal? Sí, ¿cómo no? Empiezo y el cuate, así. Muéstrate. Ah, ahí voy, ¿cómo te llamas? Y se fue y se metió al panteón, sígueme. Y yo grabando. Y los de Telemundo, pues como el cuate traía el micro, se van detrás de él, ¿no? Yo decía, a ver, ¿qué está haciendo este? Ya estaban asustados de que pasaron cosas en el panteón bien locas. Ok, antes de toda esta experiencia. Él pues. invocó a la diosa de los panteones y es la diosa de las tempestades y empezó a hacer un viento del lado donde estaba él y de nuestro lado no.
¿Cómo? ¿Se Pues sentía es que- o se veía o ambas cosas? Te digo qué pasó, que había unas decoraciones colgando y de su lado las decoraciones estaban flotando y él decía, más, más, y nosotros como estábamos alistando cámaras, pues ni grabamos porque fue así de sorpresa. Y de pronto dijo, gracias, y se pararon. Y le dije, ¿qué fue eso? Me dijo, es que estoy pidiendo permiso y ese es el permiso. Puedo entrar al panteón. Y ya empezó a hacer sus recorridos. Después de lo de las momias, cuando se va así tronando los dos, muéstrate, muéstrate, ¿cómo te llamas? Y dijo el nombre y todo. Y se metió. Y ahí Y van. no, ahí vamos nosotros grabando, pues para no interrumpirnos los de Telemundo de un lado y yo del otro, así como lejitos. Se sentó al pie de la tumba y empezó a canalizar al muerto. Y entonces a la hora de canalizarlo, empieza a narrar cómo falleció. Era un chavito de 25, 26 años. Y empieza a llorar este santero y dice, te tomaste una bebida envenenada porque ya no querías que tus padres supieran que no podías salir del closet. Y en una familia machista. Órale. ¿Y sabes qué? Estaba el director del panteón y le dice a su secretaria, ¿secretos? La secretaria se va. Y este sigue hablando y sí, no, yo te voy a ayudar, tú vas a descansar. Y voltea y me dice, le tienes que decir 7 misas, ven y anota su nombre y él se va a quedar a ayudarte. Y yo, no, él se queda contigo. No, o sea, yo, ¿cómo? Así O sea, no, gracias, paso. la neta dices, y lo tengo grabado, o sea, él es buen amigo y es muy pesado en lo que, él iba para sacerdote y terminó siendo santero. Y él está obligado a ayudar a un vivo. Y yo, ¿cómo? Como parte de haberlo El- liberado. El chavo se dio solo, Ok. entonces tiene que pagar, chambeando para un vivo, ayudando con su energía a tu energía. ¿Cómo crees? Qué loco. Yo Me no imagino sabía cuánta eso. gente de poder que sepa eso y que lo use en su beneficio, por ejemplo. Uy, sí. Haití estaba lleno de una policía que se llamaban los... ¿Qué es Haití, perdón? Haití es un país. Haití, ya, Haití. el país. Cuna es que de- pensé como en las sílabas, como, como Haití. No digas comerciales. En Haití en los 70s hubo una gran revolución por la pobreza y tenían un presidente, Ferdinand Marcos, y su policía secreta, se llamaban los Tonton Makut, no sé qué quiera decir, pero eran puro buduista. Ok. O sea, eran guardias que Sí, sabían no, vudú. allá es la mera mata de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pues todas las religiones de África son muy oscuras. La santería, pues cuando entró a América y entró por Haití, por Cuba, por todos esos lados, pues eran los esclavistas que se traían la religión y los pobres africanos pues tenían que adorar a sus piedras. Ellos, sus dioses son los orishas y los ponen como en piedras. O sea, tienen un orisha para una cosa, un orisha para otra. Pero cuando los esclavistas los traían en friega, los cuates metían las piedras debajo de los santos católicos. Por eso se llama santería. La Virgen María, y debajo está Yemanyá. El Santo Niño de Atocha, y debajo está el Eguá. Podríamos comenzar a lo mejor con algo que es muy común dentro de la música, que es el satanismo. Entonces, vamos comenzando con qué es. Es un movimiento más estético que real. Ojo, ¿has oído hablar de Aleister Crowley, de Sí. Anton LaVey? Mr. Crowley, justamente. La canción de acá de los Black Sabbath De y los así, Black ¿no? Sabbath. Ha habido muchos artistas a lo largo de la historia que han vendido su alma al diablo y gracias a esto han tenido reconocimiento, ¿no? ¿Cómo se llamaba el blusero? El que tocaba la guitarra. Fue El uno primero, de... Robert Johnson. Robert Johnson, Paganini, dicen que también hubo ahí. ¿Qué tanto ha estado conectado el mundo del satanismo con la música, no? Porque digo, hasta géneros musicales hay de esto. Desde el tambor y el uso que le des, y los africanos lo saben mejor. El tambor y los espíritus. Ok. Vamos a decirle que los espíritus ni son buenos ni son malos, sino los intencionas. O sea, los africanos entendieron eso y este ritmo llama a Yemanyá, este ritmo llama a fulano. Y en sus ceremonias de baile empezaba en particular, se poseía del espíritu que ellos bajaban. Lo reencarnaba en ese orisha. momento. Ajá, los buduistas, los santeros, todos ellos, a la persona que se posee del espíritu que llamas con el ritmo le dicen caballo.
Ok. porque está siendo montado, ¿no? Entonces, si baja la diosa del sexo, te das a todos los que estén en la fiesta. ¿Qué tanto? El tambor y el subconsciente te jalan porque tú ya te la crees. A decir, pues sí, mira, es el diablo, güey, ven, güey, es el diablo, es el espíritu, no soy yo. Y está comprobado que cualquier ritmo te estimula ciertos instintos. Tus ondas cerebrales responden a ciertas rítmicas. Y tiene sentido, porque ¿cuál es la primera canción que oyes en tu infancia? Pues el latido del corazón de mamá. Ahí está. ¿No? Entonces ya desde ahí vas oyendo una rítmica. Entonces nacemos con el ritmo. Eso es cierto. Los africanos descubrieron, mira, si yo le hago así, pues los vatos... Esto se mueve así, sí, ¿no? O sea... Cuando estamos con Aleister Crowley, él empieza a diseñar ¿Quién es Aleister Crowley? Para la gente que no lo conozca. Él se autodenominaba la bestia, ¿no? Ok. Porque él empezó a sacar sus teorías, sus libros, sus enseñanzas. Él era ocultista, ¿no? Era ocultista, tenía mucho conocimiento de rituales, de lo que implica utilizar ciertos líquidos, ciertas energías, el sexo, muchas cosas. Ok. Pero él hacía experimento tras experimento tras experimento. Entonces, él diseñó un sistema de creencias que luego entonces llega Anton LaVey. ¿Quién es Anton LaVey? El que funda la primera iglesia luciferina o satanista, porque hay ramas, ¿no? El satanismo es una cosa, los luciferinos son otra, ¿no? Ok. Y con todo ese revoltijo y el LSD de los 60, empiezan... Explotaba la cabeza con eso, ¿no? Con tus ideas, más algo que de veras potencia a tu mente o tu cuerpo. Pero además lo dirijo a ti. Soy el gobierno gabacho y tengo que ver los controles mentales con el MK Ultra y todo eso. Suelten el LSD y suelten a LaVey. A este experimento que se supone que hicieron cuando estaba lo de la guerra de Vietnam, para, según ellos, poder controlar a la población a través del LSD. Y lo impulsaron a través de la generación beatnik y los poetas malditos, que Jack Kerouac, toda esa raza, pues eran los profetas del LSD, no los apóstoles del LSD. No, sí, las puertas de la percepción. De ahí viene el nombre de los Doors. ¿Por qué los Doors se llaman los Doors? Porque leyeron el libro de este güey, el del mundo feliz, de Aldous Huxley. De Aldous Huxley. Ajá, cuando él que es Las puertas de la percepción. Y él era un adictísimo. Sí. Adictísimo. Entonces, claro, era un hombre muy coherente y era un filósofo pesadísimo. Sí, justo ese libro de Las puertas de la percepción habla sobre cómo es importante las ideas que tenemos de la concepción del mundo, ¿no? De la realidad. Él dejó libros muy valiosos. En la secundaria te hacen leer Mundo Feliz. Que es un libro muy bueno también. O sea... Pero lee La Isla. Buenísimo porque es la antítesis del Mundo Feliz. Él planteó una sociedad muy chida, que es un sueño ahorita, ¿no? Como si oyeras la rola de Imagine, pero con coherencia y más profundidad. Cuando liberan todas estas sustancias para ver el control mental, pues tenían a la población encima de la guerra de Vietnam, de no queremos más gente que vaya a la guerra, nuestros jóvenes, bla, bla, bla. Y claro, es una guerra que terminó perdiendo Estados Unidos. Pero entonces dejaron que floreciera el hipismo, que entraran los Beatles con los hindúes. Entonces hizo un cóctel bien loco. Si tú ves la portada de Sgt. Pepper's, analízala bien. ¿Qué hay que analizar de esa portada? ¿Por qué es una portada tan emblemática? Hay mucha mercadotecnia atrás. Cuando empezaron a decir que se había muerto Paul McCartney. ¿Crees que eso de que es un doble y se murió es verdad o es una churrada de la gente? No, o sea, estadísticamente, ¿cuántos güeyes tienen la capacidad musical de Paul McCartney? No, pues no. Como para que se parezca exactamente igual. ¿Te pareces a Paul McCartney, güey? Te vamos a lanzar. ¿Y sabes música? ¡Oh, magia! Sí, y eres zurdo. O sea, deja tú, toco un instrumento. Eres zurdo. O sea, Paul McCartney es Paul McCartney. Paul McCartney nunca se murió. Pero a la gente le encanta creerse cualquier cosa, ¿no? Es que ellos son los primeros que empiezan a meter ese marketing en la música, ¿no? Ahí está, en Sgt. Pepper's está Paul McCartney, tiene una mano arriba de su cabeza. Hay una P de flores, que es un bajo, como diciendo, Paul está muerto. Ok, como mensajes ocultos, ¿no? Sí, y de los Beatles que están ahí, están de Sgt. Pepper's, de su etapa de blanco y negro, de trajecitos. Sí. Y están consolando a Paul como, güey, te moriste.
todo lo acomodaron para que fuera una idea Ujú. sobre eso que te iban a lanzar, ¿no? Esa teoría. Y le dieron más vuelo con el Abbey Road cuando están los Beatles cruzando y el único que Sí. va descalzo es Paul. Es Paul. Porque Y luego no va de blanco. símbolo de la muerte. La mano arriba de la cabeza de alguien es símbolo de este está muerto. ¿Ah, es sí? un símbolo irlandés Ok. o escocés. Bueno, de por allá. Ajá, sacan la canción de Un día en la vida y graban voces ahí perdidas y en las voces se oye, oh, murió, lo siento, ¿sabe qué? Y la canción de Un día en la vida es de un güey que se levanta a leer las noticias acerca de un güey que era de la casa de los Lores y que se murió en un accidente de coche. A los Ok. Beatles les habían dado su medallita de la casa de los Lores, eran Lord John Lennon. ¿Cuáles son la casa de los lores? De los lores. No, entras a la nobleza, eres Ok, eres parte de la John nobleza. Lennon, Sir Paul McCartney. Oh. Pues esos güeyes eran de barrio. Su inglés hasta es como corriente, es como si oyes hablar, ¿qué onda, manito? O sea, su inglés es diferente. De hecho, John Lennon devolvió su medalla, dijo, güey, no la quiero porque el imperio inglés hace muchas fregaderas en el mundo. Yo no quiero ser parte de tu nobleza. Gracias. Órale. La devolvió. Qué bello, revolucionario y punk a su manera. Y se lo quebraron. Venías de la época de los 50 superconservadores que Elvis Presley rompió. Sí. Y Elvis Presley, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que hizo Ray Charles, ¿no? El blues ya venía maldito, porque el blues venía de los esclavos. La santería, pues cuando entró a América y entró por Haití, por Cuba, por todos esos lados, pues eran los esclavistas que se traían la religión y los pobres africanos pues tenían que adorar a sus piedras. Ellos, sus dioses son los orishas y los ponen como en piedras. O sea, tienen un orisha para una cosa, un orisha para otra. Pero cuando los esclavistas los traían en friega, los cuates metían las piedras debajo de los santos católicos. Por eso se llama santería. La Virgen María, y debajo está Yemanyá. El Santo Niño de Atocha, y debajo está el Eguá. Vamos a los cánticos africanos. Cuando llegan los esclavos que hacen todo esto de esconder sus santos debajo de los santos y evitar que el hombre blanco les pegue, ellos empiezan a crear su religión. Y para ellos, uno de los orishas era el blues. O sea, el blues es una música sagrada. Sí, Desde la percepción de los africanos esclavizados. De ahí nació la escala pentatónica. Del blues. No, de los cánticos africanos. Ah, ¿de los cánticos africanos? Tú escuchas una escala natural, tú que eres músico. Sí. Pa, 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 pa. En el africano, la escala es menor y es pentatónica, le faltan 2 notas. Ok. Ta, 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 ta. Imagínate un cántico africano y pásalo al blues. Y ellos entran en contacto con la guitarra. Y ahí es donde lo Y dicen, plasman. ah, qué chido se oye esto. Me encanta. Entonces se juntaban en sus propios antros y en sus propias celebraciones y empezaron a, por decirlo, volver comercial el blues, ¿no? Se empieza a abolir la esclavitud y entonces ellos ya entran, a los que empezaron a creer, pues entran en el gospel. Y La entonces raza negra. llega Ray Charles y agarra esa música, pero le mete letras sexosas, de desmadre. Y Sí, sí, entonces ahí tienes el gospel convertido en un rollo comercial. Todas las disqueras que empezaban a forjarse dicen, oye, esto es un business, qué chido business, pero necesitamos blancos que canten las cosas de los negros. Y ahí estaba el caso de Elvis Presley. Cuando tú tocabas blues en esos tiempos, te daban un mojo, ¿Qué es un mojo? un amuleto, que era como tu bendición. Simón, ¿Y tú quién te sí, lo daba? la misma comunidad Ok. más clavada en la brujería y la magia, decían, este güey sí es merecedor del mojo porque él sí trae el blues, ¿no? ¿Será que Elvis Presley, que creció en una comunidad negra, le hayan dado un mojo No, o no? no, ¿sabes a quién sí se lo dieron? ¿A A quién? Janis Joplin y a Johnny Winter. Ah, Johnny Decían- Winter, gran guitarrista que fue la sombra un poco de Jimi Hendrix, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era el Jimi Hendrix Albino. blanco, Sí. por decirlo de una Sí, sí. forma, ¿no? Un Los- concierto es un ritual un poco, ¿no? Un mucho, un mucho. El Coliseo Romano, ¿qué había en el piso del Coliseo Romano? Una gran cantidad de líquido que se les salía a los que se comían los leones. Una gran cantidad de gritos. Era un gran ritual. Entonces, todos gritando, todos impulsando las masacres, entonces ritualizas. Eso no era un concierto, pero es un ritual. Pero ¿qué pasa ahí?
te pongo a toda esta gente del estadio a cantar lo mismo, a pensar igual, a decir lo mismo, y entonces alimento el toroide. Pero además, la intención. Y además te lleno de símbolos el estadio, como Madonna con sus pilares masónicos o los símbolos y todo, que ya están ¿Es ritualizados. pura parafernalia o de veras sí hay ahí, por ejemplo, en estos shows de grandes artistas en donde ves símbolos todo el tiempo que pudieran interpretarse de ciertas formas? ¿Es real que hay energía que ellos están manipulando o es simple show que se ve chido? Es mitad y mitad. Mitad y mitad, ok. Sí. Por eso te digo, 50-50, que los estadios son ritualizados, sí, pero que la gente se la crea, ahí es donde puede no funcionar la magia. De morritos todos le bailábamos en la disco Hotel California con la pareja. Era la rola del romance. Ajá, pero es una rola súper oscura. Los Eagles se inspiran para hacer la canción de Hotel California porque ahí fue la primer misa negra. La primer misa negra en honor a Satanás o a Lucifer, o ve tú a saber a quién, ¿no? Pero la primera misa oscura, ¿no? Entonces estos güeyes crean la historia de un marihuanillo que termina cansado de tanta mota y se mira, estaciona. Aquí mi amigo el marihuanillo dice. No vayas al Hotel California. Y traduce la letra para que veas. El cuate está narrando que se queda atorado en el hotel. Sí, no puede salir. Está en una misa negra y él menciona, ahí están todos reunidos para la fiesta. Todos traen cuchillos filosos, pero no pueden matar a la bestia. Poner la música al revés era cosa de encontrar mensajes satánicos o encontrar mensajes ocultos en las canciones o en los discos. ¿Es real pero porque sí están invocando algo o es real porque, oye, esto a la gente le gusta y hay que ponerles cosas locas para que se hundien? Somos bien ignorantes. Sí. Y no cuestionamos. Entonces, en los 80s empieza la moda de la música al revés. Empiezan a surgir bandas que Motley Crue, Wasp, que eran como, si ahorita los oyes te mueres de la risa, ¿no? Sí, la porque neta. de oscuro no tienen nada. Eran unas De greñudas oscuro ahí. tienen el pantalón apretado y No, ya. Y sus títulos, ¿no? Grítale al diablo. Empiezan a crear un movimiento mercadológico que es el gimmick. Gimmick es dame, give me. Ya. Y salen cantantes como Dio. Sí. Fíjate bien, el logo de Dio, si tú lo ves, son 3 letras como muy garigoleadas. Si la volteas de cabeza y te pones a interpretar las letras, dice Devil. Dio es Dios. Lo volteas de cabeza el disco, Devil. Pero era diseño. Empezaron a jugar con eso. Motley Crue, su disco con la estrella de cabeza, Ajá. Shout at the Devil, grítale Sí. al diablo, ¿no? Pero pues digo, eran puras greñudas escandalosas, ¿no? Empiezan a subir el nivel, ¿no? El metal se va por el glam, que son los peinadillas acá, las güeras y así, ¿no? Y por este lado, no, pues, súbanle otra rayita, Dio. Súbanle otra rayita, Wasp. Súbanle otra rayita hasta que terminamos con Slayer y ese tipo de bandas, ¿no? Celtic Que sí son Frost, bandas que... es para creyentes. Parafernalia. Para crédulos. Para no para creyentes, es para crédulos. Porque tú dime que conoces a alguien que sepa las leyes de Satanás directamente desde Satanás. No, están las leyes de los luciferinos de Anton LaVey y se parecen a los 10 mandamientos. Que dicen que el satanismo no es tan malo como te lo pintan, ¿no? No, que no es tan negativo, que al contrario es un poco más liberador. Y entonces vas y compras el disco y dices, a ver, lo tengo que voltear. Y luego empiezan, no hombre, y si oyes la canción al revés, tócala en tu tocadiscos y vas a oír mensajes. Llegamos hasta el grado de que, te dije, Alan Parsons y su Sí. disco El lado amable del bla, 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 y lo oías y sí decía, escúchame demonio, pero tú tenías que clavarte y se oía, y se oía más horrible. Sí. Cuando eres un morrito y lo pones dices, no, Dios mío, ¿no? Porque dices, ¿cómo Alan Parsons? Alan Parsons hablaba de cosas místicas, el ojo en el cielo, Sí. por ejemplo, ¿no? Y él fue productor de los Beatles, ojo. Él produjo a los Beatles, entonces estamos hablando del marketing. Claro. No, oye, esto le pegó a los Beatles, güey. Sácate una variante. Empezó en México la Santa Muerte. Es mexicana la y el Santa Martín Malverde y todo eso. Te digo desde dónde empezó y te vas a morir de la risa. A ver. Desde la película de Macario. Ay, no la conozco. Ah, tienes que verla. ¿Sí? Macario es una película con López Tarso, blanco y negro, cincuentón. Macario es un indígena que está muriendo de hambre y su familia en cumpleaños le dan un pavo.
Ok. para él solo. Y el cuate, siendo alguien pues ignorantón y todo, se lleva el pavo y no le da ni a su familia, se va. Y en el bosque se pierde, se topa 3 presencias. La primera es Dios, ¿no? Y Dios le dice, hijo, dame de tu pavo. Y él, que tiene tanta hambre y es un muerto de hambre literal, dice, no, tú eres Dios, tú tienes lo que tú quieras, tú puedes hacerte tu propio pavo con permiso, güey. Y se lo lleva. Se encuentra al diablo. Macario, yo te puedo dar lo que tú digas, nomás dame de tu pavo. No, tú eres malo. No. Y se topa un güey todo flaco, como bien mal pedo. Más que él, pues. Macario. ¿Sabes qué? Tú sí te ves cansado, hambreado, güey. Contigo sí comparto. Y era la muerte. Le da de comer, comen. Y entonces la muerte le dice, te voy a dar un regalo, güey. Tú vas a darle este líquido a los pacientes moribundos. Y yo voy a aparecer y te voy a decir sí o te voy a decir no. Me voy a parar o en la cabecera o en los pies. Y donde yo me pare y te diga sí, el vato va a vivir. Y tu agua mágica que te estoy regalando va a curar. Y pues el cuate se hace famoso y bla, la película tienes que verla. Ok, suena Pero interesante. esa imagen fue muy poderosa. Ya. Esa es el prototipo de la Santa Muerte. ¿Quién la inventó? Los malandros. Dices, güey, ando mal con Dios porque soy malandro. Ok. No le puedo pedir a él qué cara tendría yo. Claro, lo mismo que en la película. Ajá. Voy Wow. acá y digo, no, tampoco quiero tratos con este porque este es el que me va a llevar al final. No, ¿quién me podrá ayudar? La Santa Muerte. Y entonces empiezan a crear rituales y empiezan a crear ese gran egregor. Empiezan a llenar de energía una idea. Una idea. El universo, para ponértelo así bien simple, A ver. es una gelatinota. Tú le ¿De haces qué sabor? ¿Así de uva? del que le pongas cuando le haces Del que le así. pongas. Le haces así y la gelatina tiembla hasta que llega a la orilla y luego entonces se devuelve el temblor y te devuelve tu impulso. Me encanta, me encanta. Ok. Si yo diario me levanto diciendo, el día está bien fregón y bla, 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 estoy ritualizándolo, Le estás pegando a la gelatina. le estás pegando y la gelatina no entiende, la gelatina vibra. El universo no entiende ninguna broma, no entiende órdenes, entiende lo que los metafísicos dicen decretos. ¿No? Dices, siempre me va mal. Siempre te va mal. ¡Pum! Claro. Ahí te va tu gelatinazo. ¿No? La estrella de 5 picos en realidad se llama pentáculo. Lo que le pongas alrededor y que la volteas de cabeza y se ve la cabeza del macho cabrío, pues el macho, ¿quién dice que el diablo es el macho cabrío? Era un ser de luz. Lucifer era un ser de luz, era hermoso. ¿Por qué un ser hermoso dice, me voy a convertir en una cabra, güey? Pues no. O sea, la cabra viene del dios Pan, ¿no? El dios Pan era el fauno sátiro que se echaba las morras en el bosque. En la mitología griega dicen, no, papá, dejé de ser virgen porque me salió un señor chivo y me echó. Y de ahí ¿No? viene esta idea de que el chivo es el animal del diablo. Pues sí. Baphomet, ¿sabes qué es Baphomet? Sí, es este híbrido de persona, hombre-mujer, con animal, luz y noche. La imagen. La Esa es imagen, sí. Pues ¿sabes de dónde salió? ¿De dónde? Cuando los musulmanes y los cristianos estaban peleando la Tierra Santa porque querían recuperar la tumba de Jesús y el Santo Grial y mandaron al ejército de los templarios. Los templarios van y se dan el tiro con los moros y es moros y contra cristianos y los moros gritaban Mohamed, Mohamed, que es Mahoma Sí. y su profeta. Entonces estos güeyes decían, ¿están gritando qué? Baphomet. Ay, Y entonces el los- teléfono descompuesto. Sí, los templarios vuelven con el barote y algún güey empieza a dibujar a Baphomet como lo conocemos. Sí. Con la mano arriba y la mano abajo, que lo que es arriba, lo que es abajo, la correspondencia y todo eso le dan significados esotéricos. Sí, exacto. Y Baphomet es Mohamed, Mahoma. Pero entonces la iglesia se inventa que los templarios adoraban a Baphomet. Y entonces ahí está el diablo que vemos y la cabra con tetas y sabe qué tanto. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Hey, templarios, ustedes trajeron bastante oro para la iglesia. Vamos a purificarles el oro. Ahí tienes los primeros lavados de dinero. No, hijos de No. su madre. ¿Qué pasa con la reencarnación? Mira, los budistas y la gente de corte hinduista y todo este lado asiático,
ellos decían que como somos imperfectos tenemos que estar volviendo al mundo. Hasta que después de la 8ª reencarnación, según los budistas, llegas al nirvana. ¿Qué es el Nirvana? Que no es nada más esta banda de grunge de los 90 que se hizo muy famosa. No, pobrecitos. No, era un buen nombre, pero pues ellos eran autodestructivos. Ellos debieron de llamarse samsara. ¿Por qué? Porque nuestro equivalente en el catolicismo, cristianismo, infierno, cielo. ¿Qué es el cielo? Y fíjate, el Papa Juan Pablo II sacó una encíclica. Es cuando a los papas les llega acá el cotorreo de Dios y les dice, güey, vas a decir esto. Ok. Y entonces el mensaje divino. Se vuelve una ley para que todos... A ver, comunidad católica, les voy a lanzar una encíclica. En el 99, el Papa dijo, ¿saben qué, vatos? El infierno y el cielo son una invención. ¿Saben qué es el infierno? Que no tengan a Dios en sus vidas. ¿Y saben qué es el cielo? Que Dios y ustedes sean uno y que viva Dios. Ustedes tener la gloria de Dios adentro, ser felices, el bienestar Está heavy porque espiritual. es muy real. Bueno, ¿sabes que los católicos hay muchos que ni saben ese dato? Los metaleros quemaban iglesias en Noruega y todo eso y usaban de portada la iglesia prendida y terminaron algunos en la cárcel. Sí. Porque ellos creían en Satanás y en ser los anticristos porque la religión era opresora y porque los güeyes estaban bien aburridos porque en Noruega yo creo que no hay ni cines, ¿no? Ahí está Giger, hablando de arte, el pintor Giger, el que hacía los biomecanoides y eso, le hizo la ¿Qué es un portada. biomecanoide? Pues él creaba su pintura y te dibujaba seres que eran mitad tentáculos y mitad fierro, Ah, ok. ¿no? Que el tentáculo se convertía en tubería, ¿no? Ya. Giger era un suizo. Él diseñó el alien de las películas. Que esa era su corriente, digamos, artística. Sí. Y el vato lo contrata a Celtic Frost en los 80s para que les haga su portada y dicen, pero queremos ser bien diabólicos. Y el Giger dice, fácil. Le pone a un demonio, un Cristo, así, y es una resortera. Y esa es una portada. Toda la raza creyente se... ¡Qué sacrilegio! Y el otro güey decía, pues eso me pidieron, güey, es arte ya, ¿no? Que sí, hubo los loquitos que quemaron iglesias, que algunos terminaron en el bote, que sí el Euronymous, que sí Dead, que Mayhem, que Gorgoroth. Todos esos güeyes, muchos estaban dañados porque eran güeyes que venían de hogares rotos, ¿no? Hijos sin amor. Sí. Por sus frutos los conocerás, ¿ves? Pepe, muchas gracias por habernos acompañado. Aprendimos mucho el día de hoy. Nos llenaste de mucha luz y de mucha sabiduría y eso es algo que es importante para este programa. ¿Algo que te gustaría agregar? Uy, no, ¿Sí, ya, no me preguntes nada, ya. No, Ya. porque nos vamos así 3 horas más. Nos quedamos Muchas haciendo gracias. toda una serie. Me parece perfecto que este sea el primer capítulo de muchos. Fuerte el aplauso para nuestro Cuando invitado. me invites. Gracias. Ay. Gracias. Ahí el público te aclama. Gracias por visitarnos. Esta es tu casa. Gracias a la Gracias. producción que nos acompañó. Gracias al bellísimo público. Y gracias a Mila, que también está Gracias. por ahí. Esto fue la Mixtape, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Síganos en todas las redes sociales, se las vamos a dejar por acá. Piquen a la campanita y hagan todas esas cosas para que nosotros podamos seguir haciendo contenido. Gracias, nos vemos en una próxima. Bye bye, se la lavan. Hasta luego.